Un hombre cegado por la ambición cambió el amor verdadero por la ilusión del dinero. Una esposa, embarazada y con 2 pequeños, fue dejada atrás en medio de las sombras del abandono. Él pensó que había ganado la vida, pero en realidad estaba perdiéndolo todo. El destino, silencioso y paciente, aguardaba con una lección implacable. Una lección que lo marcaría para siempre. La tarde caía en tonos dorados sobre la casa familiar, mientras el olor del café recién hecho se mezclaba con las risas de 2 niños pequeños. Sofía, de 7 meses de embarazo, acomodaba la mesa con ternura, consciente de la vida que crecía dentro de ella. El reloj marcaba las 6, pero su esposo Daniel aún no llegaba. Al abrirse la puerta, un silencio helado invadió el ambiente. Daniel entró con gesto serio, evitando la mirada de Sofía. Con voz cortante, le dijo que había tomado una decisión. Sofía, confundida, sostuvo su vientre con las manos temblorosas. Él no titubeó. Había conocido a otra mujer, joven, hermosa y millonaria. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba, mientras sus hijos miraban sin entender. La madrugada envolvía la casa con un silencio roto solo por los sollozos ahogados de Sofía. Las paredes parecían encogerse, cargadas de tristeza. Daniel ya no estaba, se había marchado sin mirar atrás. Sofía abrazó a sus 2 pequeños, que dormían inquietos, y acarició su vientre como prometiendo protegerlos. El frío de la ausencia era insoportable, pero en medio del dolor nació una decisión: no permitir que la desgracia los consumiera. A través de las lágrimas, comprendió que la vida le exigía levantarse, aunque sus fuerzas fueran escasas. El amanecer traía consigo un nuevo comienzo, uno doloroso sí, pero también lleno de posibilidades ocultas. El sol de la mañana iluminaba una humilde cocina, donde Sofía preparaba pan con lo poco que quedaba en la despensa. El aroma era tenue, insuficiente para llenar los estómagos de sus hijos. Entre cuentas impagas y deudas acumuladas, entendió que el abandono la había dejado sin nada. Sin embargo, en su interior crecía una semilla de resistencia. Recordó los bordados que su abuela le había enseñado de niña. Con aguja e hilo en mano, decidió crear pequeños diseños para vender. No era mucho, pero era el inicio. El trabajo era duro, pero con cada puntada, Sofía tejía no solo telas, sino el futuro de sus hijos. Las tardes en el mercado eran bulliciosas, con colores vibrantes, y voces que ofrecían mercancías a todo pulmón. Entre los puestos improvisados, Sofía mostraba sus bordados con una sonrisa tímida, mientras sus hijos la acompañaban. Al principio, pocos se detenían. Algunos la miraban con indiferencia, otros la subestimaban por ser madre soltera. Pero Sofía no se rindió. Cada rechazo la fortalecía. Un día, una mujer elegante se acercó y elogió su trabajo. Compró varias piezas y le ofreció recomendarla en una boutique. Ese encuentro encendió una chispa de esperanza. La vida comenzaba a mostrarle que del dolor podía nacer algo grande. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales de la pequeña habitación que usaban como taller improvisado. El olor a tela húmeda y tinta fresca llenaba el aire. Sofía cosía sin descanso, con su hijo mayor ayudándole a organizar los hilos y la pequeña dormida sobre un colchón. A pesar del cansancio y las lágrimas, su mente estaba llena de sueños. «Algún día tendré mi propia tienda», se repetía. Esa noche, con la tormenta rugiendo afuera, comprendió que no había marcha atrás. Su camino ya estaba marcado: transformar su talento en una empresa que cambiaría sus vidas para siempre. La primavera llegó con flores y un aire renovador. Las calles se llenaban de gente y Sofía, con determinación, abrió un pequeño local prestado. La fachada era modesta, pero sus creaciones resaltaban como joyas únicas. Los clientes comenzaron a llegar, atraídos por la autenticidad de su trabajo. El boca a boca se expandía como fuego en pasto seco. Sofía aprendió a sonreír, a confiar en sí misma y a reconocer que su dolor había sido el motor de su nueva vida. Cada venta era un paso más hacia la libertad, cada diseño un testimonio de resiliencia. Un atardecer anaranjado cubría la ciudad, mientras Sofía firmaba el contrato de su primera gran tienda. El corazón le latía con fuerza, pues aquello que comenzó con hilos viejos ahora era una marca reconocida. Sus hijos, ya más grandes, la miraban con orgullo, conscientes de los sacrificios que habían vivido. Sofía sentía que el destino comenzaba a devolverle lo que alguna vez le arrebató. La tienda se llenaba de luz, de vida, de sueños materializados. El eco de su pasado dolía, sí,
pero también confirmaba que todo había valido la pena. La noche de la inauguración brillaba con luces doradas y música suave. Entre aplausos y felicitaciones, Sofía recibía a empresarios, artistas y amigos que admiraban su trabajo. En medio de la multitud, una figura inesperada apareció: Daniel. Con el rostro marcado por el tiempo y la desilusión, observaba incrédulo el éxito de la mujer que había abandonado. Su nueva pareja millonaria lo había dejado en la ruina. El contraste era brutal, ella radiante y triunfante, él derrotado y vacío. El destino, al fin, mostraba su lección. El silencio invadió el salón cuando Daniel se acercó. Sus pasos resonaban entre la multitud expectante. Sofía lo miró con calma, sin odio, sin rencor. Él intentó hablar, pero su voz temblaba. Balbuceó excusas, arrepentimientos tardíos, súplicas disfrazadas de disculpas. Sofía lo escuchó en silencio y luego, con serenidad, le respondió: «No necesito venganza, Daniel. La vida ya te la dio». Sus palabras, firmes y suaves, fueron como un espejo en el que él vio toda su miseria. El viento nocturno acariciaba la terraza, donde Sofía se apartó unos minutos para respirar. Miró al cielo estrellado y recordó aquellas noches de llanto y hambre. Ahora, la calma reinaba en su corazón. No había odio, solo gratitud. Sus hijos, la razón de su lucha, eran testigos de que todo se podía superar. Sofía entendió que el verdadero triunfo no era el dinero, ni siquiera la empresa, sino la fuerza de levantarse cuando todo parecía perdido. El destino había cerrado un ciclo. La mañana siguiente, el sol bañaba la ciudad en tonos cálidos. En la tienda, Sofía organizaba nuevos pedidos, mientras los clientes entraban sin parar. Daniel, en cambio, caminaba por calles vacías sin rumbo, recordando cada error. El contraste era inevitable. La mujer que había menospreciado brillaba con luz propia, y él era solo una sombra del pasado. Sofía ya no pensaba en él, su mente estaba en el futuro, en seguir construyendo un legado para sus hijos. El destino, sin necesidad de rencor, había puesto a cada uno en su lugar. El crepúsculo pintaba de dorado las paredes del hogar renovado de Sofía. Sus hijos jugaban felices en el jardín, mientras ella los miraba con los ojos llenos de orgullo. Ya no era la mujer abandonada, ni la madre desesperada. Era la empresaria, la madre fuerte, la mujer que venció la adversidad. Sofía acarició su vientre vacío, recordando que aquel hijo que nació en medio del dolor fue también parte del milagro. El eco de su historia quedaba grabado, del abandono al éxito, de las lágrimas a la plenitud. La vida nos enseña que no siempre necesitamos venganza, porque el destino, tarde o temprano, pone cada pieza en su lugar. Sofía descubrió que la mayor riqueza no estaba en el dinero, sino en su fuerza interior, que las lágrimas pueden transformarse en alas, que del abandono nace la resiliencia, que lo que parece una tragedia puede convertirse en bendición. El destino no castigó, simplemente mostró la verdad, y aquella mujer abandonada terminó siendo la que brilló con más fuerza, porque la lección más grande siempre llega, aunque tarde,